tardes. Vamos a empezar nuestro servicio de esta tarde y vamos a hacerlo orando a nuestro Dios. Les invito a que oremos, por favor, juntos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por traernos con bien, por cuidarnos, porque has bendecido nuestra vida y también, Señor, porque en medio de la cuarentena, en medio de la separación social que estamos viviendo, tú permites que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Toma control de la enseñanza el día de hoy y también de los cantos, Señor, que te agraden a ti, que te adoren a ti, Señor. Que tu pueblo pueda darte gloria y honra porque tú eres digno. Quédate a nuestro lado, Señor Dios, y enséñanos tu palabra una vez más. Por Cristo lo pedimos todo. Amén, amén. Gracias, hermanos. Vamos a cantar el himno 148. Se llama Avívanos, Señor. 148 se llama Avívanos, Señor. Incorporándose, cantando ahora el número 192 del himnario popular, se llama Mirad al Salvador Jesús, número 192, búsquelo por favor. Y bueno, mientras lo encontramos, enviamos un saludo a todos los hermanos de la iglesia local, la iglesia Bautista Buena Nueva, y también a todos los hermanos en Cristo que nos están escuchando, que se conectan y nos escuchan pues a través de los medios que Dios ha permitido para transmitir la palabra de Dios. Así que en el 192 se llama Mirad al Salvador Jesús. Adelante, por favor. Por mi
su lugar, hermanos, gracias a todos aquellos que se conectan desde su hogar. Gracias a todos aquellos que participan en el servicio y estamos unidos en el mismo corazón y espíritu. Gracias también. Gracias por ser fiel al Señor. Gracias por permitir que Dios siga trabajando en sus vidas. Hay tanto que hacer en casa, tanta facilidad de distracción, tantas formas y maneras de perder las horas. Pero qué bueno que podemos tener esos momentos para que usted tome tiempo y abra la palabra de Dios y escuche la voz del Señor y pueda tomar retos también, al igual que nosotros, con la predicación del mensaje bíblico de esta tarde. El día de hoy le corresponde al hermano Carlos García y es un privilegio dejarle este lugar para que nos predique la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes y un saludo a todos los hermanos que están en casa. Dios les bendiga mucho. Saludos de parte de mi esposa también, de Carlitos, aunque todavía no habla, pero reciban saludos. Vamos a meditar un poco de la Biblia y vamos a buscar nuestras Biblias en el Cantar de los Cantares, por favor. Vamos a buscar ahí vamos a estar meditando en estos momentos. Cantar de los Cantares, capítulo 1, voy a dar lectura al versículo 1, del 1 al 8. Vamos a leer este pasaje. Dice la Biblia, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Vamos a orar y vamos a iniciar con la predicación. Amado Dios, bendito Salvador, gracias porque tú eres bueno y amoroso, cuidadoso, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra y oramos, Señor, que ahora que estaremos meditando en ella, tú, Señor, nos ayudes a comprenderla y también, Señor, a tomar el consejo que en ella podemos encontrar. Bendice, por favor, cada versículo de tu palabra y también, Señor, ordena, por favor, mis pensamientos, ayúdame para poder ser de bendición a mis hermanos. Te lo ruego, Señor, también ayúdame a mí, Señor, te necesitamos mucho, te lo pedimos todo con gratitud, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Una historia muy bonita, muy hermosa, y esta historia de la Sulamita y de Salomón, su amado, es una analogía también de la iglesia, que podría ser la Sulamita, y de Jesucristo, que debería ser el amado, el esposo, o aquel a quien se le alaba, aquel a que se le está alabando en estos primeros versículos. Me gustaría que pensáramos mucho en eso, que no se nos olvide que es una analogía, más bien dicho, de la iglesia, o la historia de amor entre la Sulamita y Salomón puede también ser la historia de amor entre Jesús, el esposo, y la iglesia, que somos nosotros, la cual Él compró con su sangre, con su preciosa sangre. Entonces vean, en este pasaje vemos a una mujer, la Sulamita, vemos una iglesia enamorada de su amado. Dice en el del versículo 2 al 4, alabando la hermosura en las características del amado, del esposo, pero también anhelando estar con él y glorificando, alabando de alguna manera a aquel amado, a quien ella ama. Como cuando nosotros, hermanos, cuando el Señor en su gracia, en su misericordia nos alcanzó y fuimos salvos por la gracia de Dios y estamos enamorados del Señor y estamos enamorados de los cultos y de la Biblia y de la adoración a Dios, y no había nada que nos animara de buscar a Dios, no había nada que nos detuviera
para buscar de Dios y para encontrar pues en la Biblia el ánimo y el conocer más de nuestro Dios. Estábamos enamorados de nuestro Dios, hablábamos de Él a quien sea, invitábamos a quien sea a la iglesia para que conocieran pues de nuestro amor, de nuestro nuevo amor que es Jesucristo, que era Jesucristo. Estaba hablando del primer amor cuando fuimos salvos. Pero dice aquí el capítulo 1, está hablando sobre la sulamita, alabando la hermosura de su amado, pero de repente cambia un poquito el panorama del pasaje, y en el versículo 5 empieza esta sulamita a decir: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se irán contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Me gustaría que meditáramos un poquito, hermanos, en esta última frase que acabo de leer. Dice la Biblia: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Vemos en los primeros versículos a la tsunamita hablando solamente de su amado, alabándolo, pero hubo algo que empezó a cambiar un poco el pasaje, la historia, y ahora vemos a una mujer como la tsunamita, un poco ya distraída de lo que estaba haciendo, de la adoración que tenía con su amado, o su deseo de estar con su amado, su deseo de ver a su amado. Ya estaba un poquito ya cambiando la historia. Ahora la pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Es una analogía, podemos compararla también en nuestra vida, de cómo nuestro enfoque, cómo nuestros ojos estaban puestos en Jesús, y de repente los afanes, de repente las urgencias u otras prioridades en nuestra vida empezaron también a separar un poco nuestra vista, nuestro enfoque del Señor, y empezamos a hacer otras cosas que no estoy diciendo, y ni tampoco el pasaje dice que es algo malo. Se puso a guardar otras viñas. La razón, al parecer, leí en un comentario que muy probablemente el papá se murió el papá, y quedaron las viñas ahí que tenía, y tal vez por los hermanos, al ver a esta mujer sulamita que estaba tan enamorada de su amado y que solamente tenía sus ojos para ver a su amado, y solamente su vida estaba en buscar a su amado, probablemente ya no hacía otra cosa más que estar ahí, y entonces los hermanos la pusieron a cuidar las viñas. Como cuando las hermanas las criticaban porque ya no lavaban los trastes o no hacían de comer por irse a la iglesia. Así estaba pasando tal vez en este pasaje, y la ponen a cuidar las viñas, y suceden tres cosas ahí muy, muy importantes que la sulamita descuida por causa de sus hermanos. Sus hermanos la miraron ahí tal vez muy consumida en su amado. Tal vez se miraron muy consumido en las cosas de Dios, y hubo algunas cosas que la sulamita descuidó. Número 1, su belleza. La sulamita era una mujer muy hermosa, pero dice el versículo 5, morena soy. Ahora no estoy diciendo que las personas morenas no sean hermosas o sean menos bellas, simplemente que esa palabra morena ahí es literal. Ella estaba negra, pero no era por su forma de ser, porque así era, sino ella da la razón en el versículo 6, dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Literalmente esta sulamita estaba un poco quemada por el sol, por cuidar las viñas. Esa fue la razón, pero ella no dejaba de ser bonita. Dice el versículo 5, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Nosotros, hermanos, como iglesia somos un cuerpo, una familia hermosa, por lo que representa esa la iglesia, por lo que representa, porque Cristo murió y dio su hermosa o su preciosa sangre por rescatarla, porque la iglesia existiera. Entonces esa es la esencia de la iglesia, esa es la belleza de la iglesia, Cristo es la belleza, esa es la esencia hermosa de la iglesia, aunque también muchas veces, como somos humanos, no somos perfectos. ¿Y cuántas veces no nos han desanimado los mismos hermanos, la misma familia de la fe? ¿Cuántas veces no hemos pensado que hablaron mal de nosotros, que no nos saludaron, que no nos toman en cuenta? ¿O cuántas veces caemos en fricciones con los mismos hermanos? Eso es, hermanos, porque no somos perfectos.
Aunque hay cosas que nos hacen, aunque hay cosas que manchan un poquito la belleza de la iglesia, la esencia de la iglesia, pero debemos de saber, hermanos, y debemos de poner en alta estima nuestra iglesia, porque la iglesia es una belleza, es una preciosura, por la causa de que Cristo dio su vida por ella. Entonces, hermanos, para que nosotros, y pensando un poco en lo que vimos en este pasaje, donde la sulamita le dan a cuidar sus viñas, pero descuida su propia viña. Primero descuidó su belleza, pero también descuidó su hogar, es decir, su viña, su propiedad, su responsabilidad. Pero también, hermanos, descuidó algo bien importante, descuidó a su amado. ¿Quién es su amado? Pues Salomón en este caso. ¿Cuál es el amado de la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestro amado? Nuestro Señor Jesucristo. Las problemáticas, hermanos, las circunstancias que son difíciles a veces, las preocupaciones, los sufrimientos, las enfermedades, muchas veces van a hacer que descuidemos nuestro testimonio, la belleza de la iglesia. Muchas veces pueden hacer que descuidemos nuestro hogar y también nuestra comunión con Dios. Pero la sulamita, hermanos, a pesar de que le vinieron estas cosas, ella nunca pierde su devoción o su amor por Salomón. Ella sigue amando a Salomón. Lo vemos en los capítulos siguientes, aunque no es mi tema ahora, sino solamente enfocarnos un poco en esta gran verdad. En esta gran verdad dice la Biblia: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. ¿Cuántas veces, hermanos? O muchas veces aquí en este lugar, aunque no está toda la iglesia, pero hay un grupo de hermanos, está nuestro pastor, está el hermano de sonido, están los hermanos de sonido, está la familia de nuestro pastor, están los músicos, estoy yo como su servidor, y todo lo que estamos haciendo ahora es con el fin de que ustedes, hermanos, pues tengan, ahora no me quiero hacer un héroe ni nada, pero todo esto se está haciendo para que ustedes ahí en casa sigan escuchando palabra de Dios, sigan escuchando el consejo de Dios, para que sigan animados, para que sigan avivados en caminar con Dios, para que no descuiden su vida espiritual. Pero la pregunta ahora son para los que estamos aquí: ¿cómo está nuestra viña? ¿Estamos guardando las viñas de otros, los que están ahí atrás de la cámara, en YouTube? Pero ¿cómo está nuestra viña? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra comunión con nuestro Dios? Ahora también, allá atrás, ahí en casita ahorita, hay maestros, hay siervos de Dios, hay quienes hacen la ruta, hay quienes hacen finanzas, o también hay hermanos que están dando consejos continuamente, que están aconsejando a sus tíos, a sus sobrinos, a sus hijos. Estamos dando consejos, estamos diciéndoles qué deben de hacer, pero ¿cómo estamos actuando nosotros? Nosotros estamos diciéndole a las personas, probablemente, sé fiel a Dios, pero ¿estamos siendo nosotros fieles a Dios? Tal vez nosotros estemos aconsejando a los demás a ser íntegros, a ser sinceros con Dios, pero ¿y mi viña? ¿Yo estoy siendo sincero con Dios? Muchos padres, y yo he escuchado también de padres que dicen que ellos hacen todo porque sus hijos están en la iglesia. Y no lo dudo que vengan a la iglesia porque sus hijos sigan en los caminos de Dios y no caigan en los errores que los padres hicieron, pero es muy importante también, hermano, padres de familia, que cuides también tu viña, cuida también tu vida. Muchas veces nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos, que no les falte nada, que busquen a Dios, que teman a Dios, pero descuidamos nuestra vida, descuidamos nuestras decisiones, descuidamos nuestras convicciones, descuidamos nuestro andar cristiano. Por eso dice la Biblia, le dice a la sulamita: me pusieron a guardar las viñas de mis hermanos, de mis tíos, de mi madre, la herencia de mi papá, me pusieron a guardarla, pero descuidé algo bien importante: mi viña, mi propia viña. A veces, hermanos, como humanos, como personas, y en nuestra frágil humanidad, nos ponemos a pensar, o nos ponemos a pensar en que es sencillo, es más fácil hacer cambiar a los demás, o muchas veces actuamos de esa manera, queriendo hacer cambiar a los demás.
tú sé así, tú no hagas eso, tú debes de ser así, tú así de esta forma. Pero muchas veces el cambio que se ocupa en nuestra iglesia o en nuestro hogar es el cambio propio, el cambio de nosotros mismos. A veces es bueno, es cierto, es bueno que las esposas oren por su marido y los maridos por sus esposas, pero tal vez el cambio que se necesita hacer es en nuestras propias personas. Tal vez el hijo quiera más exija más de los padres, y es bueno que ores por ello, si has visto errores en tus padres, pero también ora por tus errores, joven, tú que aún eres solamente un hijo, que no eres padre. Me dieron a cuidar las viñas, y las viñas que eran mías no cuidé, no guardé. Debemos de buscar, hermanos, cuidar nuestra vida espiritual, de buscarlo de buscar cumplir y guardar nuestras propias responsabilidades. Dice la Biblia, vamos a leer algunos versículos y vamos a empezar con Colosenses 3. Por favor, busquen en Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Esa viña que probablemente la Sulamita había descuidado era su hogar, puede ser nuestro hogar, hermanos. Nosotros que tanto nos preocupamos, o muchas veces tal vez has juzgado los otros hogares, a otros hermanos, los has criticado tal vez. Pero ¿qué hay de nuestros hogares? En nuestros hogares es donde debemos empezar por nuestros hogares, y más en estos tiempos, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde nuestro hogar, nuestra viña, es lo primordial, es lo principal, es donde debemos de velar ahora mismo cómo está nuestro hogar, cómo está mi familia, cómo andamos delante de Dios, cómo está mi familia, si mi familia realmente honra a Dios o glorifica a Dios. Vean en Colosenses 3, 12 al 14, dice en quien tenemos seguridad, estoy en Filipenses, Colosenses capítulo 3, 12 al 14, dice la Biblia: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos, hermanos, como prioridad o como responsabilidad propia es andar como el Señor anduvo. Antes de criticar, antes de juzgar a los hermanos en la iglesia, antes de criticar a nuestros padres en casa, o de criticar a nuestros hijos, o a nuestra esposa, a nuestro esposo, debemos de empezar por nosotros mismos. Antes de querer cambiar a medio mundo, debemos de empezar por nosotros mismos y buscar el cambio genuino en nosotros. Dicen en las noticias que si toda la gente atendiera a las indicaciones que se dice de usar cubrebocas, de mantener la sana distancia, de quedarnos en casa, de guardar la cuarentena, de quedarte en casa, guardar las recomendaciones, si todo el país hiciera eso, esto terminaría en 14 días. Y hay mucha gente que sale por las calles o pone en Facebook o en las noticias peleando y discutiendo, saliendo a las calles porque la gente no hace caso y quieren cambiar a toda la gente, pero ellos andan expuestos también ahí y andan desatendiendo a lo que se les ha mandado. ¿No sería más fácil, o más bien dicho, sería más fácil que cada uno de nosotros cumpliera con esas indicaciones que el gobierno el gobierno nos dice? Si acatáramos las órdenes, solamente durará 14 días. Si cada uno de nosotros cumpliera con los mandamientos que Dios nos da en la Biblia, en nuestra iglesia, por ejemplo, todo fuera mejor, todo fuera para la gloria de Dios. Los mandamientos que leímos ahorita
de ser misericordiosos, de ser compasivos, de soportarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros, son para nosotros los cristianos. ¿Dónde vamos a llevar a cabo esos mandamientos? En la iglesia. ¿Con quién? Con los hermanos. ¿A quiénes son a los que debemos de soportar y aguantar? A los hermanos. ¿A quiénes son a los que debemos de perdonar y amar? A nuestros hermanos, porque son los con los que convivimos, no con los que están en la calle, que ni conocemos. A veces somos más pacientes con ellos que con los mismos hermanos. Pero si cada uno de nosotros, como hermanos, si cada uno de nosotros guardara y cuidara su propia vida y sus propias reacciones, todo sería bien diferente. Tendríamos un mismo sentir, seríamos más unidos como iglesia, más fuertes. Pero como procuramos más que el hermano cambie o la hermana cambie, ahí es donde empiezan los errores. Lo mismo, hermanos, pasa en los hogares. Lo mismo puede pasar en nuestro hogar, queriendo que la esposa cambie o el esposo cambie y nosotros no hacemos nada. Me dieron a cuidar las viñas. Es cierto, es bueno, no es nada malo lo que hizo la sulamita, no es malo que tú como hijo ores por los errores de tus padres, ni es malo que tú como padre ores por la vida espiritual de tus hijos. Pero ¿qué hay de nuestra propia viña? Debemos de cuidar nuestra viña también. Tenemos principios, tenemos fundamentos bíblicos para que nuestro hogar funcione realmente como Dios quiere que funcione. Vamos a ver algunos. Dice la Biblia para los hijos, dice que los hijos deben de obedecer a sus padres en todo, porque es justo y porque también esto agrada al Señor. Si los hijos se preocuparan de cumplir lo que Dios les manda, de cumplir su responsabilidad como hijos, de obedecer a los padres, estarían haciendo su función. Y esto encaminaría a que un hogar caminara sanamente y correctamente y glorificando el nombre de Dios. Si las mujeres, si las esposas cumplieran con su responsabilidad de respetar y someterse a los esposos, también estarían cumpliendo con su función y el hogar funcionaría de una manera mucho mejor. Dice la Biblia, vamos a ver en Efesios 5:24, ¿cuál es la responsabilidad de las esposas en casa? El de los hijos es obedecer, el de las esposas es respetar y someterse. Pero vean, vamos a leerlo. Dice la Biblia, Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué desorden hay en las iglesias, o que se dicen iglesias, donde Cristo no es la cabeza, que no se sujetan a Cristo? Hay mucho desorden, hay muchas cosas raras, son sectas, no se someten, no se sujetan a Cristo. Cristo no es la cabeza, Cristo no es la salvación. Hay otras cosas y esas doctrinas, esas iglesias están confusas, están raras. Pero qué bonito cuando tenemos una iglesia donde Cristo, donde la iglesia, la doctrina, la enseñanza se somete a lo que Cristo dice. Así igual de confusa será un hogar, así igual de desordenado será un hogar cuando la esposa no se sujeta, cuando no se somete a su marido, cuando no lo respeta. Cuando una esposa no se sujeta a su marido, le está faltando el respeto y está perdiendo o no está cumpliendo la responsabilidad que el Señor le ha dado, o su principal responsabilidad de respetar y de someterse a su marido. Y por otra parte, la principal responsabilidad del marido es amar a su mujer. Dice la Biblia, vamos a ver en Colosenses 3:14, por favor. Colosenses 3:14 dice la Biblia, y sobre todo, perdón, ¿no es ese? 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuál es la función o la principal responsabilidad del padre, del esposo? Amar a sus mujeres, amar a su esposa, perdón. Los maridos, los esposos deben amar
a sus mujeres, a su mujer, y dice, y no sean ásperos con ellas. Es decir, debemos de, como dice el apóstol Pedro, debemos de tratar a la mujer como vaso más frágil. Si nosotros, hermanos, si cada uno, hijos, esposo y esposa, cada quien se diera, cada quien tomara su responsabilidad, si cada quien cuidara su propia viña, el hogar marcharía mucho mejor, marcharía de una manera que Dios quiere que marche, que funcione. El problema es cuando queremos que todos cambien, pero nosotros no queremos hacer esos cambios. Cuando nosotros, hermanos, nos preocupemos más por lo que nosotros hacemos o cómo actuamos, ahí es cuando habrá verdaderos cambios. Yo tengo un ejemplo que seguir, y ese es mi papá. Mi papá me enseñó con hechos. Mi papá me enseñó a ser prudente, pues dentro de lo que cabe. A lo mejor dirán a alguien, no, pues no eres tan prudente, ¿no? Pero él me enseñó la prudencia, él me enseñó la honestidad, y él me enseñó a ser un hombre responsable, pero no me lo enseñó con palabras, me lo enseñó con hechos. Las palabras se las lleva el viento, hermano. Y una imagen que nosotros veamos, una acción, dice más que 1000 palabras. Si nosotros empezamos por nuestra propia vida, por nuestras propias actitudes, si empezamos a cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de ser, vamos a ser testimonio, vamos a ser ejemplo a los demás. Debemos empezar, hermanos, por nosotros, debemos de guardar nuestra viña. Son tiempos donde hay que reflexionar, hermanos, y meditar. Son tiempos donde debemos estar en casa pensando en que si hemos hablado, hemos dado un chisme en contra de un hermano, si hemos pensado mal en contra de un hermano, y antes de pensar en que, y a lo mejor así nos fuimos, pensando en que ese hermano es un chismoso, pensando que esa hermana es bien sangrona, y yo no sé por qué es así, eso que dice que es cristiano, que es cristiana, y lejos de hay que dejar esos pensamientos lejos y pensar y decir, debo de cuidar, debo de hacer cambios en mi vida. Yo creo que Dios puede hacer cambios en mi vida y hacerlo, hermanos. Debemos de cuidar nuestra viña, debemos de cuidar nuestra vida propia, nuestra propia vida. Tú, hermano, que eres maestro, que eres un siervo de Dios, que sirves a la iglesia, que predicas, que aconsejas, ¿somos de esos que damos el consejo y nos quedamos sin él? Tú que dices que debes de perdonar, no perdonas. Tú que dices que debes de aguantar, no aguantas. Tú que dices que debes de ser fiel, no eres fiel. Tú que dices que debes de ser sincero con Dios y caminar con Dios, tú no lo haces. Debemos de cuidar, hermanos, nuestra viña, debemos de cuidar nuestra vida. Que Dios, hermanos, nos encuentre un día o cada día siendo sinceros con Él. Que podamos tener en Dios una comunión sincera, real, y empezar, hermanos, por nosotros. Vamos a leer por último Romanos, por favor, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 22. Dice la Biblia, 21, perdón. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. No debemos de ser esos, hermanos. No debemos de ser esos que dan consejo, que enseñan a confiar en Dios, que enseñan a depender de Dios, y nosotros no lo hacemos. Que Dios nos encuentre, hermanos, íntegros, que Dios nos encuentre en una sola pieza y viviendo lo que realmente predicamos. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios te ayude a ser de ejemplo a tu familia, a tus hijos, a los que te miran, a los que les das clase. Que Dios nos ayude a entender en esos tiempos, a meditar en lo que estamos atravesando y pensar en que debemos de cuidar nuestra viña. Esta contingencia o este coronavirus, yo pienso y creo que va a pasar, con el favor de Dios, va a pasar, pero debemos de cuidar, hermanos, nuestra vida misma, nuestro cuerpo, nuestra salud. Es verdad, es cierto, si es necesario dar nuestra vida y nuestra salud por servir a Dios, pues que sea para la gloria de Dios. Pero si podemos, si tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud, más podremos servirle a Dios, más vamos a poder ser de bendición para otros.
Es tu responsabilidad, hermano. Nos preocupamos mucho por la salud de otros, nos preocupamos mucho por la vida espiritual de los demás, pero nos estamos preocupando por nuestra vida espiritual, nos estamos preocupando por nuestra salud. Este coronavirus va a terminar, hermano. Pero ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu salud? ¿Vas a seguir en las mismas? Debemos de cuidar nuestra viña, debemos de cuidar nuestro hogar, debemos de cuidar lo que está a mi alcance, mi responsabilidad. Es bueno que ores por los demás, pero también pídele a Dios por ti. Es bueno que pidas a Dios por cambios en personas que tú amas, pero también probablemente los cambios que necesita ver en nuestro hogar, probablemente sea el nuestro. Que Dios te ayude, hermano, que Dios nos ayude a todos y que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque tú eres bueno y gracias, Señor, porque tú nos amas y, Señor, día a día y cada que se predica, Señor, tu palabra, tú nos enseñas, tú nos retas, tú nos animas, Señor, a buscarte con sinceridad, con seriedad, con fervor, con valentía. Ayúdanos, por favor, Señor, ayúdanos. Si ha de haber cosas que hemos de cambiar en nuestra vida, Señor, ayúdanos, Señor, a reconocerlo, ayúdanos a ver en nosotros, Señor, en qué andamos mal, y te rogamos, Señor, que tú bendigas nuestra vida. Gracias, Señor, por todo. Bendice los hogares de nuestros hermanos, en sus casas. Cuida de cada necesidad, de enfermedades, si hay enfermos. Por favor, Señor, sé tú con cada uno de mis hermanos. Te lo ruego, Señor, y gracias por el tiempo que me das de predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es todo, hermanos. Dios les bendiga.